Si os parece, yo tenía previsto comenzar la sesión de hoy no tanto con la materia que vamos a tratar, que hace referencia a las decisiones de financiación, sino con lo que llevamos visto en este primer tema, en esa primera semana. Bueno, habría en principio que haber entregado, o esperaba que hubiese entregado ya algún ejercicio. No sé si no lo habéis entregado porque tenéis algún tipo de dificultad o por algún otro motivo. Entonces, la verdad es que como me ha extrañado no encontrar ya respuestas, quería aprovechar esta primera sesión para saber si tenéis algún tipo de dificultad, si queréis preguntarme dudas sobre ello, y ya una vez que esté el primer tema claro, pasar propiamente a la sesión de hoy. ¿Os parece? Sí. Los ejercicios están en el tema uno. Sí, os explico. En el tema uno hay un foro. Entonces, digamos que el ejercicio o la calificación de este foro, digo, perdón, de este tema, está en ese foro. En el tema uno hay unos apuntes que explican, son nociones muy básicas de lo que son los estados financieros, concretamente el balance de situación y la cuenta de resultados. Son, algunos le podrá extrañar que veamos esta materia, pero es imprescindible para cualquier director general de una empresa entender mínimamente unos estados financieros. El primer paso es conocer cuáles son los estados financieros básicos, que son principalmente el balance de situación y la cuenta de resultados, y después saber analizarlos un poco, ver, que eso lo veremos la semana próxima, ver qué partidas, qué masas patrimoniales se corresponden con otras, o cuando afectamos a una, cómo influenciamos en la otra. Eso lo vamos a ver en la próxima semana, pero primero de todo, lógicamente, es conocer un poco la estructura de los estados financieros principales. Repito, balance de situación y cuenta de resultados. Efectivamente, había unos ejemplos en la teoría, ¿de acuerdo? Eh, bueno, es que yo desde aquí no voy a poder entrar, pero en la teoría había unos ejercicios. Eso efectivamente es así. Pero repito, en el foro, si os fijáis, dentro de los apartados que hay del tema uno hay un foro. Y dentro de ese foro, cuando entráis, hay un foro que se llama Foro Tema uno y cuando pincháis en el foro que yo he abierto, hay un PDF. Ese PDF es un ejercicio que tendréis que resolver. ¿De acuerdo? Y en las próximas semanas, la semana que viene y yo creo que la siguiente también, funcionaremos del mismo modo. ¿De acuerdo? Tendréis la parte teórica. Dice Javier que no aparece el PDF. Yo ahora mismo no lo puedo revisar porque aquí no tengo en el ordenador conexión a internet, pero bueno, lo revisaré precisamente estos días que os he escrito. Por cierto, bueno, yo os he enviado un correo electrónico y luego os he enviado también algún mensaje a través del aula virtual. ¿Os han llegado? Perfecto. Javier, sí, efectivamente. Efectivamente. En la web, bueno, yo os envié un mensaje. Revisaré entonces, lo revisaré entonces. Bueno, igual puedo entrar desde aquí. Bueno, lo reviso y os envío un correo electrónico a todos. Pero efectivamente es un ejercicio muy sencillo. Sí, efectivamente, Franco, eso es. Franco efectivamente lo ha localizado. Es un PDF de 2 páginas con una serie de cuentas para organizar. O sea que efectivamente el PDF sí que está.
y lo encontraréis dentro, o sea, una vez que entráis dentro del foro, y una vez que entráis en el foro, yo he puesto una primera conversación de foro. Entráis dentro de esa primera conversación de foro y ahí encontraréis el PDF. ¿De acuerdo? Es un PDF muy sencillo para organizar una serie de cuentas y que sepáis manejaros más o menos con una legislación y una cuenta de resultados. Necesito que todos, porque eso es lo básico. Estamos viendo que este módulo es un módulo de finanzas y el módulo de finanzas parte siempre de los estados financieros de la empresa, es decir, van a ser de balance de situación y la cuenta de resultados. Si no conocemos ni uno ni otro, difícilmente vamos a poder entender, no digo yo ya planificar, sino entender las finanzas que nos explique nuestro director financiero. ¿De acuerdo? Repito, revisaré y os enviaré un correo a todos para que lo podáis ver, pero en definitiva esto que os cuento. Es un PDF que está alojado en la conversación que está dentro del foro del tema 1. Dicho esto, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos visto, de lo que habéis visto hasta la fecha? Sí. Los regalamos una duda sobre las partes. Accionistas por desembolsos no exigidos. ¿Podrías ampliar, por favor? Sí. Cuando constituimos una sociedad, eh, generalmente lo que hacemos es lo primero que hacemos es emitimos unas acciones, ¿de acuerdo? Y esas acciones son de la empresa. Y contablemente lo que tenemos es en el pasivo, en el patrimonio neto y en el pasivo y en concreto en el patrimonio neto tenemos capital. Y en el activo tenemos accionistas por desembolsos no exigidos. Cuando van ingresando los accionistas el dinero, vamos dando de baja la partida de accionistas por desembolsos no exigidos y vamos incrementando la partida de tesorería, generalmente dinero en el banco. ¿De acuerdo? Con lo cual, accionistas por desembolsos no exigidos, ¿qué representa? Accionistas por desembolsos no exigidos representa un crédito que los accionistas tienen con nosotros. Es decir, o mejor dicho, una deuda, o sea, es un crédito que nosotros tenemos frente a los accionistas, es decir, una deuda que los accionistas tienen con respecto a la empresa. ¿De acuerdo? ¿Está entendido, José Miguel? José Miguel, ¿alguno más tenéis alguna otra duda? Perfecto. ¿Os parece entonces que pasemos a ver la materia de la videoconferencia? De acuerdo. Tenéis todos delante, o sea, podéis ver todos la primera diapositiva, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es una materia muy concreta, relativamente sencilla de entender. Luego, a la hora de ponerlo en práctica, evidentemente se complica porque hay muchas cosas a tener en cuenta, pero de entender inicialmente pues es sencillo. Y es de dónde, o sea, mejor es, dónde acudir a obtener financiación. Y empezar lo siguiente. Toda empresa que quiere llevar a cabo una inversión tiene que obtener dinero de algún sitio. Y si no obtiene dinero, lo que tiene que conseguir es que esperen la persona a la que le adquirimos la inversión, que espere a que le paguemos en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora, vamos a olvidarnos de momento de la empresa. Y yo pregunto, si vosotros tenéis que llevar a cabo una inversión del estilo de compraros una vivienda, comprar un coche, pagar un máster, o sea, hacer un desembolso de dinero grande, ¿qué podéis hacer para pagar? ¿Qué se os ocurre que podéis hacer para poder afrontar el pago de esa inversión? Financiación. Bien, dice Oscar financiación. Oscar, ¿qué entiendes por financiación? Dice Javier Fernández, ¿pones o pides? Efectivamente, el resumen lo ha dicho Javi. O pones tú el dinero o lo pides. Es decir, préstamo, dice José Miguel, préstamo efectivamente, préstamo a través de un banco o dinero propio. Dice José Miguel. Efectivamente, o pones tú el dinero o se lo pides a alguien. Es decir, o fondos propios o fondos ajenos. En el caso de las empresas, los fondos propios vienen representados por básicamente dos elementos que vienen recogidos en la definición de fondos propios que tenéis ahí. Dice que fondos propios es la parte del pasivo constituida por las aportaciones de los socios, los beneficios generados por la empresa en ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? En resumen, los fondos propios están formados por lo que aportan los accionistas o el dinero que la empresa ha ido generando a través de los beneficios de los años anteriores y del año en curso. ¿De acuerdo? Es decir, ese es el dinero propio. Decía Javier, o lo pones o lo pides, pues para poder poner dinero tienes que tener fondos propios. Para poder tener, la otra alternativa sería pedirlo, es decir, recurrir a fondos ajenos. ¿Qué son los fondos ajenos? Bueno, pues en ese balance que ya habéis ido estudiando, tenéis fundamentalmente dos partes. Una primera parte que es lo que se conoce como los fondos propios, de los que hemos hablado ya antes, y una segunda parte constituida por el pasivo, concretamente pasivo corriente y pasivo no corriente, o también llamado pasivo a largo plazo, es decir, que tendremos que pagar dentro de un año o más, el pasivo a corto plazo, que es lo que tendremos que pagar en un plazo inferior a un año. Bien, pues los fondos ajenos, es decir, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, consiste en la deuda la deuda generada por la empresa que mantiene con terceros como consecuencia de las inversiones y de los gastos incurridos por la empresa. ¿De acuerdo? Los fondos ajenos sí se los pueden exigir. Es lo que quiere decir esa última frase de la definición de fondos ajenos, que tienen carácter exigible. Es decir, que la empresa los tiene que devolver. Se los pueden exigir. De hecho, lo más habitual es que nos lo exijan. Si pedimos un préstamo para pagar nuestra vivienda o para pagar nuestro coche, inicialmente damos generalmente una entrada y después, todos los meses, vamos pagando una determinada cantidad al banco. Es decir, como no es un dinero nuestro, lo tenemos que ir devolviendo poco a poco. En cambio, cuando el dinero es nuestro, simplemente pagamos el coche o pagamos la vivienda y no le tenemos que dar nada a nadie, ningún dinero. Era nuestro y lo hemos gastado, lo hemos invertido en la adquisición de la vivienda. Pues lo que vamos a tratar en la materia de hoy va a ser cuándo debemos elegir fondos propios y cuándo debemos elegir fondos ajenos a la hora de obtener dinero para llevar a cabo una inversión. ¿Y de qué depende? Bueno, pues fundamentalmente depende de dos conceptos. Lo que se denomina la estructura financiera de la empresa y los costes de financiación. ¿Qué es la estructura financiera de la empresa? La estructura financiera de la empresa se resume en el pasivo del balance. Es decir, cuántos fondos propios tiene y cuántos pasivos tiene. ¿Hasta aquí está todo entendido?
Perfecto. Continúa entonces. ¿Qué hacemos? ¿Financiación propia o financiación ajena? Pues como he dicho, depende fundamentalmente de esos dos conceptos que veis ahora mismo en la diapositiva. Estructura financiera de la empresa o costes de financiación. ¿Qué es la estructura financiera de la empresa? Os decía antes que la estructura financiera de la empresa se resumía básicamente en el balance. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir, para que lo entendáis mejor, el concepto de financiero o de financiación? Financiación o financiero, a los efectos que vamos a ver hoy, quiere decir de dónde me viene a mí el dinero líquido. O mejor dicho, de dónde he obtenido el dinero para poder pagar lo que haya en la empresa. No lo que la empresa tiene, que eso es distinto y el día de mañana veremos por qué es distinto, sino lo que hay en la empresa. ¿De dónde he sacado el dinero para que, o mejor dicho, dónde he sacado el dinero a la empresa para que pueda llevar a cabo las inversiones que ha realizado? Y eso es la financiación. ¿De acuerdo? Y eso viene determinado por la estructura financiera, que repito, está constituido por los fondos propios, es decir, las aportaciones de los socios, más los beneficios de los años anteriores y del año actual, y el dinero que me han ido prestando otros, que no pertenecen a la empresa. Y decíamos también que dependen de los costes de financiación. ¿Cuáles son los costes de financiación? Evidentemente, cuando pedimos dinero prestado, los costes de financiación vienen determinados por ¿qué concepto? Os pregunto. Los plazos propiamente no es un coste. Los plazos es el tiempo que tú tienes para devolver un préstamo. El coste, como habéis dicho todos vosotros, efectivamente, son los intereses. ¿De acuerdo? El interés, ¿qué es el interés? Pues para que lo entendáis mejor, voy a recurrir a otro ejemplo. Si vosotros alquiláis un coche, ¿en qué consiste el alquiler de un coche? Os dejan un coche. No es que os regalen un coche y pase a ser vuestro. No, simplemente os lo prestan durante un determinado tiempo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué os prestan el coche? A cambio de un pago, dice Javier, efectivamente. A cambio de un pago. Ese pago normalmente se llama pues, el precio del alquiler. ¿De acuerdo? Bueno, pues los intereses son el precio del dinero. ¿Y qué es? Pues el resumen de qué son los intereses son el precio del dinero. Es el dinero que yo tengo que pagar porque me dejen dinero. Y eso es un préstamo. Me dejan dinero y yo tengo que devolver, ¿pero qué tengo que devolver? Yo tengo que devolver ese dinero. Y además tengo que pagar un precio por ese dinero que me han dejado. Del mismo modo que cuando yo alquilo un coche y finaliza el plazo de alquiler, tengo que devolver el coche y pagar un dinero. Cuando me dejan dinero, tengo que devolver el dinero que me han dejado y pagar un precio por ese dinero. Ese precio son los intereses. Bien, entendido esto, ¿hay alguna duda? De acuerdo. Entonces hemos entendido que la financiación ajena tiene un coste, que es el tipo de interés. Yo os pregunto, ¿y la financiación propia tiene un coste para la empresa? Es decir, si yo hago una ampliación de capital y los accionistas ponen dinero,
¿Tiene un coste? ¿Ese no tiene un coste para la empresa? Dicen un coste de oportunidad de invertir en otras cosas. Tiene un coste de oportunidad, pero no para la empresa. Ese coste de oportunidad es para los accionistas, que invierten en la empresa en lugar de invertir en otro tipo de inversión. ¿De acuerdo? Dicen también, una contraparte en el patrimonio. Bueno, eso como tal no es un coste. La contraparte en el patrimonio, efectivamente, o sea, no tiene una contraparte en el patrimonio. O, bueno, o mejor dicho, podríamos considerar que si al hacer la operación de capital incrementamos el capital, esa sería la contraparte en el patrimonio que dices tú, Oscar, y en el activo tendríamos más dinero, efectivamente. Pero esa contraparte en el patrimonio no es un coste para la empresa. Eso no supone un desembolso de dinero para la empresa. Pregunto, el hecho de obtener financiación propia, es decir, incrementar el capital, pedir más dinero a los accionistas, ¿tiene algún coste para la empresa? Pregunto. Decir, considero que sería igual que la ajena, un interés. Como tenéis también los intereses. ¿Qué intereses paga una empresa a los accionistas? ¿Sabéis de alguna empresa que pague intereses a los accionistas? Efectivamente, ninguna empresa paga intereses a los accionistas. Lo que a veces se paga a los accionistas son dividendos, no intereses, dividendos. Pero la empresa no está obligada a pagárselos. Puede, si hay beneficio, entonces los accionistas tendrán dividendos. Bueno, mejor dicho, si hay accionistas, perdón, si hay beneficio, puede que los accionistas se lleven un dividendo. Puede, no es seguro. Y si no hay beneficio, seguro que no hay dividendo. En cambio, cuando la empresa está obligada a pagar los intereses porque le han prestado un dinero, ahí esos intereses los tiene que pagar, haya beneficio o no haya beneficio. ¿De acuerdo? Con lo cual, efectivamente, en el caso de financiación propia, se podría decir que tiene un coste para la empresa. Ese coste consiste precisamente en el dividendo. Pero no siempre lo tiene que pagar. ¿De acuerdo? Depende de que haya beneficio o no. ¿Está entendido esta diapositiva? ¿Está entendido como hemos visto hasta ahora? De acuerdo. Pues entonces pasamos a ver un ejemplo para que se entienda cómo funcionan los costes de financiación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el coste de la financiación ajena? Pues el coste de la financiación ajena se calcula mediante esa fórmula tan extraña. Intereses menos impuestos partido por el saldo medio. Y vosotros diréis, ¿y qué tienen que ver los impuestos en el coste de financiación ajena? Entonces, para que lo entendáis bien, vamos a olvidarnos un momento de qué son los intereses. ¿De acuerdo? Cuando vosotros pagáis el impuesto sobre la utilidad, estáis pagando un impuesto que se calcula
¿Cómo se calcula el impuesto sobre la utilidad? Os pregunto. Sí, en resumidas cuentas, o sea, no me digáis, o sea, no pretendo que me calculéis exactamente el impuesto sobre la utilidad. Simplemente, el impuesto sobre la utilidad, a grandes rasgos, ¿cómo se calcula? Acorde cuánto tienes y percibes anualmente. Bueno, hablaba en concreto de las sociedades. ¿No calculáis el impuesto sobre la utilidad como un porcentaje sobre la utilidad del ejercicio económico? Si en el 2016 habéis obtenido una utilidad de 100.000 y el tipo impositivo de vuestro impuesto sobre la utilidad es del 25%, pagaréis de impuestos sobre la utilidad $25.000. ¿Estamos de acuerdo? Repito, si yo tengo una utilidad de $100.000 y el tipo de gravamen, el tipo impositivo del impuesto sobre la utilidad es del 25%, el gasto en impuestos sobre la utilidad será de 25.000. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, después de calcular el impuesto, el beneficio, o perdón, la utilidad ya no será de 100.000, sino que será de 75.000. La utilidad que hemos obtenido menos el impuesto. Imaginaros ahora que pedimos un préstamo. Pedimos un préstamo y, pues por hacer los números sencillos, para hacer los números sencillos, lo que imaginemos que hemos pedido un préstamo, hemos obtenido 100.000 euros de beneficio, pero tenemos que restar, de utilidad, perdón, y tenemos que restar 50.000 euros de intereses de un préstamo. ¿Qué ocurre? Pues que al final el beneficio va a ser de 50.000. Si calculamos nuestro impuesto sobre la utilidad, ya no calcularíamos sobre 100.000, sino sobre 50.000. Si lo calculamos sobre 50.000, el 25% de 50.000, ¿cuánto sería? Serían 12.500. Correcto, 12,5. En cambio, antes, nuestro beneficio sobre la utilidad, perdón, los impuestos sobre la utilidad era de 25.000. Con lo cual, ¿os dais cuenta de que el hecho de tener gasto financiero nos ha producido un ahorro del 50% del impuesto sobre la utilidad? Me gustaría que me respondierais todos si habéis entendido lo que acabo de explicar, porque entiendo que no es fácil, sobre todo para alguien que no venga expresamente del mundo de la edición de precios, pero sigue siendo siempre más rentable jugar con ello. Depende, eso es lo que vamos a ver después. ¿De acuerdo? Si es preferible financiación ajena o financiación propia, eso lo vamos a ver después. Depende de las tasas de interés. Efectivamente, depende de las tasas de interés. Pero ¿habéis comprendido todos que, por favor, existe la manera de aumentar el volumen del micrófono, lo escucho algo bajo y el volumen está al máximo? Y del tanto por ciento del impuesto. ¿Se me oye ahora mejor? ¿Más alto? Es que, Oscar, ¿lo oyes mejor? Es que Oscar medio bajo.
Vale, lo he subido al máximo. De todos modos, trataré de hablar más alto. Eh, Vuelvo a lo que decía antes. ¿Os dais cuenta cómo el hecho de pagar unos intereses me supone un ahorro fiscal porque pago menos impuestos? Es verdad que he gastado 50.000 en intereses, pero antes tenía que pagar 25.000 de impuestos sobre la utilidad y en cambio ahora solo tengo que pagar 12.500. Con lo cual, entre el gasto, entre el gasto financiero, entre el gasto por los intereses de 50.000 y el ahorro en impuesto de sociedades de 12.500, el efecto neto, teniendo en cuenta las dos cosas, al final el gasto realmente es de 37.500, no de 50.000. Tengo 50.000 del gasto, pero tengo 12.500 de ahorro, que si yo los junto, me reducen los 50.000 a 37.500. ¿Esto está entendido? Por favor, respondedme todos. Bueno, y los que no habéis contestado, es que no, ya estáis perdidos si no lo estáis siguiendo. De acuerdo. O sea, otro ejemplo sería en el fondo repetir el mismo, que yo creo que es el más claro. Bueno, os lo pongo con otras cifras. Si yo tengo tengo una utilidad de 50.000, ¿de acuerdo? O sea, si tengo una utilidad de 50.000, ¿cuánto sería mi impuesto sobre la utilidad? Teniendo en cuenta que tiene un tipo de gravamen del 25%, pues mi impuesto sobre la utilidad serían 12.500. ¿De acuerdo? Es decir, que al final, si yo tengo un beneficio de 50.000, le quito 12.500 y tengo un resultado de 37.500. Un beneficio, una utilidad, perdón, de 37.500. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Una utilidad de 50.000 antes de impuestos. Le aplico un tipo de gravamen del 25%, tengo al final una utilidad de 37.500. Imaginaros ahora que en mi utilidad de 50.000 tengo que pagar unos intereses de 50.000, con lo cual mi utilidad es cero. Como mi utilidad es cero, mi impuesto también es cero. Con lo cual, la diferencia en el resultado final, en la utilidad final, es de 37.500. Uno puede decir, inicialmente, antes de impuesto, dice, no, claro, al principio tenía una utilidad de 50.000. Y cuando tengo unos intereses de 50.000, pues mi utilidad al final es cero. Con lo cual, uno puede decir, bueno, pues es que pagar intereses, el efecto negativo es de 50.000. Pero no es verdad, porque tengo que tener en cuenta también el ahorro fiscal que me supone. ¿Qué ahorro fiscal me supone? 12.500 euros. Es decir, antes, cuando tenía una utilidad de 50.000, pagaba un impuesto sobre la utilidad de 12.500. Ahora que no tengo beneficio, no pago ninguna utilidad. Luego, si cojo los 50.000 de los intereses y los 12.500 del impuesto sobre la utilidad, que ya no pago, porque ya al no tener utilidad no pago impuesto, pues me estoy ahorrando, estoy incurriendo en un gasto de 50.000, pero me estoy ahorrando otro gasto de 12.500,
cuando los junto, el efecto neto es de 37.500. Es decir que, en realidad, el gasto financiero no es lo que me dicen los intereses, sino lo que me dicen los intereses menos el tipo de gravamen del impuesto sobre la utilidad. ¿Está entendido con este ejemplo? De acuerdo. 37.500 sería el costo entonces del interés. Correcto. Efectivamente, Oscar. En este caso, aunque yo tuviera que pagar 50.000 al banco por intereses, como luego me ahorro 12.500, el efecto final sería efectivamente 37.500. Por eso, en la diapositiva podéis ver que el coste de la financiación ajena se calcula como la tasa de interés menos la tasa de impuestos, partido por el saldo medio, de la financiación ajena. ¿De acuerdo? Y para terminar de entenderlo, vamos a ver un ejemplo. Una empresa tiene concedido un crédito al 7%. El saldo medio dispuesto durante el ejercicio ha ascendido a 10 millones de unidades monetarias. ¿Cuáles son los intereses? Pues si calculamos los intereses como el 7% sobre el saldo medio dispuesto. El 7% sobre 10 millones son 700.000 unidades monetarias. ¿Y cuál es el ahorro fiscal? Cuando ahí veis impuestos, no son los impuestos que pagan, sino el ahorro fiscal. Como consecuencia de que los gastos se incrementan a 700.000, está reduciendo la utilidad en 700.000. Es decir, está logrando un ahorro fiscal de el tipo de gravamen de la utilidad por el importe del gasto. Es decir, 25%, que es el tipo de gravamen, por 700.000. Es decir, 175.000. Por tanto, ¿cuál sería el coste de mi endeudamiento bancario? ¿Cuál sería el coste de mi financiación ajena? Serían los 700.000 que que tengo que pagar al banco, menos 175.000 que dejo de pagar de impuestos sobre la utilidad, y todo ello dividido por el saldo medio. Me da un resultado de 5,25. Con lo cual, aunque a la hora de firmar un préstamo el banco me diga, le vamos a cobrar un 7%, en realidad a mí me va a suponer un 5,25%. ¿Está entendido el ejemplo? Bien, pues esto es fundamental a la hora de valorar el día de mañana la financiación ajena. Cuando tengáis que tomar una decisión, cuando recurráis a vuestro director financiero para que os haga un estudio de cuál sería el coste de la financiación ajena, dentro de este estudio os tiene que incluir precisamente esa valoración, el efecto del coste fiscal. ¿De acuerdo? Más que del coste fiscal, del ahorro fiscal. Y eso, de alguna manera, lo que va a hacer es reducir el coste de la financiación ajena. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Bueno, veíamos antes. En cambio, cuando recurrimos a financiación propia, para la empresa, la financiación propia sí tiene un coste. No es que lo tenga que pagar siempre. Solo lo tendrá que pagar cuando tenga beneficio. Pero lo habitual es que las empresas, sobre todo a partir de un determinado tamaño de empresas grandes, las empresas, cuando tienen beneficio, reparten beneficio entre los accionistas. Eso para una empresa supone un desprendimiento de recursos. Antes tenía en el banco 1.000.000 de unidades monetarias, reparte un dividendo de 300.000 y pierde 300.000 unidades monetarias en el banco. Deja de tener ese dinero en el banco.
Luego, para la empresa, aunque fiscalmente no sea deducible, aunque la empresa no lo pueda considerar gasto, para la empresa un dividendo realmente sí es un gasto. Repito, aunque el dividendo contablemente no sea considerado un gasto y fiscalmente tampoco, para la empresa es una salida de recursos y por tanto supone algo negativo. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo. La empresa del ejemplo anterior tiene un capital de 2 millones. ¿El dividendo vendría a ser una deuda para la empresa? No, el dividendo no es una deuda para la empresa. Cuando la empresa obtiene beneficio, los accionistas dicen, bueno, pues con este beneficio podemos hacer varias cosas. Podemos dejarlo en la empresa, para que la empresa haga inversiones, para que la empresa mejore, para lo que sea. Lo podemos dejar en la empresa. Y la empresa pues ya verá lo que hace con ese dinero. O podemos quedarnos con esa utilidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Repartiendo un dividendo. Ese dividendo no es una deuda, simplemente es un dinero, es el beneficio de la empresa que se lo reparten los accionistas. Y se puede repartir toda la utilidad, o se puede repartir solo una parte de la utilidad. ¿Está entendido? De acuerdo. Pues, continuando con el ejemplo anterior. Veíamos que necesitábamos 10 millones de unidades monetarias. Entonces, dice, la empresa de los ejemplo tiene un capital de 2 millones de unidades monetarias. Amplía capital en 10 millones de unidades monetarias y distribuye dividendos del 10% de los beneficios. Y prevé que la nueva inversión le reportará unos beneficios de 8 millones el próximo ejercicio. ¿Cuál sería el coste de ampliar los fondos propios? Pues el coste de ampliar los fondos propios viene dado por el coste como os he dicho, por el incremento de los dividendos que va a tener que pagar como consecuencia de la ampliación de capital. ¿Y de cuánto será la ampliación de capital? La ampliación de capital será del dinero que pide. ¿Cuánto pide? 10 millones de unidades monetarias, que es lo que necesita. ¿Cuánto será el beneficio del próximo ejercicio? Dice que estarán 8 millones. Si viene pagando, si viene pagando 10 millones, un 10%, el beneficio, o sea, un 10% de la utilidad, el coste de ampliar los fondos propios será el dividendo partido por los fondos propios. Es decir, por el incremento, a lo mejor en este caso por el incremento de los fondos propios. ¿Cuánto es el dividendo? Pues el incremento del dividendo viene dado por el 10%, que es lo que reparte, de los 8 millones del próximo ejercicio, por los 10 millones que ha incrementado. Todo ello dividido por el capital total. ¿De acuerdo? Ese sería y a su vez dividido por por el incremento de capital. Bueno, pues esa cantidad, ese porcentaje, es el coste de financiación propia. Entonces, cuando a uno le explican, cuando a uno le dicen, mira, la financiación propia no tiene coste, y en cambio la financiación ajena sí que tiene coste porque tienes que pagar un tipo de interés, no es verdad. Si la empresa paga dividendo, como consecuencia de esa ampliación de capital, va a tener que pagar unos mayores dividendos, que vienen dados por lo que os digo, el tanto por ciento, el ratio de reparto de dividendos, por el incremento del beneficio, por el incremento del capital, dividido todo ello entre el capital total después de la ampliación y a su vez todo ello dividido por el incremento del capital. ¿De acuerdo? Como veis, aquí tenemos un 6,6% de coste de fondos propios y en cambio aquí tenemos un 5,25%.
Previsiblemente, cabría decir que previsiblemente lo ideal para esta empresa no es hacer una ampliación de capital, sino acudir a un banco, a pedir un préstamo. ¿De acuerdo? ¿Está entendido hasta aquí? Vamos a ver ahora dos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar esto en la práctica, a partir de la información que nos da unos balances. Pero bueno, pues, digamos que esto que hemos visto es la teoría, una vez que tengamos que la teoría, lo vemos en la práctica, pero necesito que me confirméis que todos lo habéis entendido. Perfecto, pues voy a resumir en dos líneas. Cuando necesitamos dinero para llevar a cabo una inversión, podemos recurrir a financiación ajena o a financiación propia. Y tanto la financiación ajena como la financiación propia tienen un coste. La financiación ajena tiene un coste que es igual a los intereses menos el efecto impositivo, el ahorro fiscal, menos los impuestos que dejamos de pagar como consecuencia de esos intereses. Cuando recurrimos a la financiación propia, el coste consiste en el dividendo que tenemos que pagar. ¿De qué depende que escojamos financiación propia o financiación ajena? Depende de la estructura de capital, es decir, qué proporción de fondos propios tengamos con respecto a fondos ajenos, y depende de los gastos financieros. Eso es el resumen más esquemático de todo lo que llevamos visto hasta ahora. Si no hay dudas, pasamos entonces a la parte práctica. Para ello, ¿veis todos la diapositiva? ¿Veis todos bien los números? ¿Lo veis todos bien? De acuerdo. Pues entonces, ¿qué tenemos delante? Lo que tenemos delante es el balance a la izquierda y en la cuenta de resultados a la derecha de la empresa XX, y en la parte de abajo tenemos los ratios, o un conjunto de ratios de la empresa. ¿De acuerdo? Los ratios pues nos arrojan una cierta información. ¿De acuerdo? Los ratios que tenemos, perdón, los estados financieros que tenemos, que he dicho a la izquierda el balance y a la derecha la cuenta de resultados, se corresponden con los estados financieros del año 00, del 01, del 02 y del 03. Bien, pues yo pregunto, si fuerais el director general de esta empresa y vuestro director financiero os preparase estos estados financieros con estos ratios y tuvierais que, que adquirir financiación para llevar a cabo una inversión, pregunto, ¿a dónde recurriríais? ¿A un banco o a vuestros accionistas? Dejo unos minutos para que lo penséis. ¿Entendí lo que os pregunto?
podéis preguntar dudas. Si hay algo que no veáis o que no entendáis de los estados financieros, por supuesto preguntadme. Beneficio por acción. Es decir, suponiendo que la empresa pagara, suponiendo el BPA, bueno, si puede ser las dudas preguntarlas más que en privado, en público, porque lo habéis preguntado todos lo mismo. Pero bueno, el BPA es el beneficio por acción y se calcula como el beneficio total obtenido por la empresa entre el número total de acciones. La variación se calcula como el beneficio por acción de este año menos el beneficio por acción del año pasado partido por el beneficio por acción del año pasado. Dice Javier que el endeudamiento bancario va subiendo cada ejercicio mientras el BPA baja. Perfecto. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver, aunque también los fondos propios han subido cada ejercicio. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Pero eso está ocurriendo motivado por una serie de causas que vamos a verlas. Antes de llegar a esas conclusiones, vamos a ver las causas que nos llevan a esa situación. ¿Agregan socios y bancos? Sí. En la medida en que están aumentando los fondos propios, se están incrementando los socios. Cada ejercicio, sí. Bueno, puede ser, bueno, los socios son matizables. Puede ser que agreguen socios o, fíjate, por ejemplo, fíjate, en fondo social, no. Puede ser que una parte sí, puede ser que una parte sí. Javier, te explico. Mira los fondos propios. Los fondos propios en el año 00 son de 175. En cambio, al año siguiente son de 225. El resultado neto del año 00 es de 91. ¿De acuerdo? Con lo cual, previsiblemente, ¿cuál es la diferencia entre los fondos propios del año 00 y del año 1? Es de 50. Con lo cual, casi con total seguridad, lo que ha hecho la empresa ha sido, del beneficio del año 00, de 91 unidades monetarias, ha repartido como dividendo 41 y se ha quedado 50 como fondos propios. Es decir, que casi con total seguridad, al menos este primer año, no han entrado nuevos socios. Simplemente se ha quedado con parte del beneficio. Otra parte la ha repartido como dividendo, pero se ha quedado
El primer año se ha quedado con los 50 unidades monetarias de beneficio, que es lo que le produce el incremento de fondos propios. En cambio, efectivamente, sí ha incrementado la deuda con el banco. Eso sí que lo ha aumentado. Puede ser con el banco o también pueden ser proveedores, es decir, gente a la que le tenía que haber pagado compra de materias primas o compra de inversiones y todavía no se lo ha pagado. No tiene por qué ser todo banco, pueden ser bancos y proveedores. Bueno, paso ahora a explicarlo. Ya espero que os hayáis familiarizado. Lo primero, si vamos un poco por orden, lo primero que llama la atención es que la empresa, el activo, lo ha multiplicado prácticamente por 3 en 4 años. Fijaros que ha pasado de 505 a 1325. Para poder llevar a cabo ese incremento de activo ha tenido que incrementar exactamente igual el pasivo. Pensad que el total del pasivo del balance siempre es igual al total del activo. La empresa ha llevado a cabo una serie de inversiones, sobre todo en activo circulante, pero bueno, no vamos a entrar ahora en esa diferenciación, pues hacia activo circulante, pues a lo mejor lo que ha hecho ha sido comprar muchas existencias, probablemente lo que haya hecho ha sido comprar muchas existencias, y ha intentado tener activo fijo, pero sobre todo activo circulante. En todo caso se ve que la empresa ha hecho un gran esfuerzo, ha invertido, ha incrementado su activo muchísimo. Cuando uno lleva a cabo una inversión, en principio, la hace para obtener un mayor beneficio. Entiendo que todos ahí estamos de acuerdo, no las inversiones para tener menos beneficio, sino que lo hace para tener mayor beneficio. Entonces, ¿qué ocurre con esta empresa? Esta empresa, efectivamente, vemos que ha incrementado prácticamente, ha multiplicado por 3 su activo y ha incrementado en la misma medida el pasivo. Pero no lo ha hecho exactamente a la misma proporción el exigible y los fondos propios. Es decir, no ha multiplicado por 3 las deudas con terceros y los fondos propios. Los fondos propios no los ha incrementado ni multiplicándolo por 2. Por tanto, el exigible, fijaros que el exigible pasa 55 y 275 son 330. Pasa de 330 a 1100. 1100, no, a 1000. Se puede decir que pasa eso prácticamente a 1000. Que casi se multiplica por 3. Los fondos propios no llegan a multiplicarse por 2. Y en cambio los fondos ajenos casi se multiplican por 3. Ahora yo os pregunto, si vosotros imaginaos que tenéis un capital guardado y llega un amigo y os dice, oye, ¿me dejas dinero que me quiero comprar un coche o me quiero comprar una casa? Porque no que tenéis dinero suficiente como para prestarle para comprar una casa. Y ese amigo vuestro no tiene ninguna deuda. Y dices, bueno, pues no tienes ninguna deuda, si te dejo el dinero, es verdad que corro un cierto riesgo, porque puede ser que no me lo devuelvas, pero también es verdad que no tienes ninguna deuda, también es verdad obvio, que todos los meses tienes unos ingresos de trabajo, etc. Entonces, como no tienes ninguna deuda, puedo entender que me lo vas a devolver. Ahora, en cambio, imaginaos que ese mismo amigo tiene un montón de deudas. Tiene deudas por todas partes. Pues debe dinero al banco por una casa que se compró en la playa, tiene deudas con el banco por un coche que se compró y por los coches que se compró uno este año y otro el anterior, y de repente os viene a pedir dinero. Vosotros lo primero que hacéis que es, oye, es que tienes deuda con el banco por la casa, tienes deuda con el banco por los 2 coches, es que si te presto dinero, casi con total seguridad no me lo vas a devolver. No, bueno, es que mira, por favor, déjamelo, porque lo necesito, es que es una oportunidad buenísima. Bueno, al final, oye,
soy buena gente, soy buenas personas, y si es mi amigo, pues le voy a ayudar. Pero, ¿qué le decís? Oye, mira, vale, yo te ayudo, te presto el dinero, pero eso sí, me tienes que pagar por este dinero, me tienes que pagar más que si no tuvieras ninguna deuda, porque el riesgo que estoy asumiendo es mucho mayor. Bueno, a lo mejor, como sois amigos, directamente no le cobréis el interés, pero como el banco no es vuestro amigo, el banco seguro que os va a cobrar un interés. Y como además, en el segundo caso, tenéis más deudas, tenéis las deudas, el banco asume un mayor riesgo. Si asume un mayor riesgo, quiere que le pagues más dinero. Pues esto es lo que ha ocurrido con esta empresa. La empresa lleva a cabo una serie de inversiones. Me atrevería a decir, visto que ha incrementado el activo circulante en casi por 4, probablemente sean existencias, porque, bueno, podría haber otro problema, pero bueno, pongamos que la empresa ha comprado muchas existencias para poder tener más fuerza de negociación con los proveedores y reducir el precio de compra, que es muy loable. Pues ha hecho ese esfuerzo y ha hecho muchas compras de materia prima para poder reducir el precio de compra. Está muy bien. Sin embargo, para poder llevar a cabo esas compras, ha tenido que pedir préstamos. Yo me tengo que asegurar que no ha pagado, no ha hecho ninguna inversión de capital. Directamente ha ido al banco y ha pedido préstamo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que sí, y nos vamos ahora a contar resultados. Las ventas se han incrementado. Fijaros que las ventas casi se han multiplicado por 2. El margen bruto casi se ha multiplicado por 2. Por lo que os decía, muy probablemente ha conseguido reducir el precio de compra. Fijaros que, bueno, en este caso el coste de las ventas, es proporcional, 150 por 2. Bueno, no influyen otros factores. No solo reducir el precio de las compras, sino que influyen otros factores. Pero en todo caso, ha conseguido incrementar el margen bruto. Pero, ¿qué ha ocurrido con los gastos financieros? Alguien que responda. ¿Qué ha ocurrido con los gastos financieros? Efectivamente, el incremento de los gastos financieros ha sido prácticamente de un 1000%. Ha sido algo desproporcionado con los demás incrementos. Efectivamente, se han multiplicado por 10 los costes financieros, con lo cual, al final, ¿qué ha ocurrido con el beneficio? Al final, esta empresa ha hecho un enorme esfuerzo para que se lo lleve el banco. Efectivamente, ha hecho un enorme esfuerzo para que el incremento de beneficio que iba a obtener, gracias al aumento del margen bruto, el beneficio ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido el beneficio? Porque se han incrementado enormemente los gastos financieros. Entonces, es verdad que el esfuerzo que ha hecho la empresa ha sido muy bueno. Fijaros, o sea, ha sido muy bueno porque ha conseguido aumentar su margen bruto casi en un 100% en 4 años. Eso está muy bien, pero muy bien. Pero claro, ha hecho ese esfuerzo a base de recurrir a los bancos. Los bancos han dicho, vale, yo tengo un préstamo, pero como ya tienes otros, me tienes que pagar más intereses. Y al final, el gasto financiero se ha multiplicado por 10. Con lo cual, en lugar de conseguir incrementar el beneficio, lo que ha sido lo ha reducido. Fijaros, si consiguiésemos, los gastos financieros han pasado de 10 a 94. Si le quitamos, la diferencia son 84. Es decir, que si ese incremento del gasto financiero entre el año 0 y el año 3 de 84 unidades monetarias, se lo sumamos al resultado neto del año 0, es decir, 91, casi hubiese multiplicado por 2 el beneficio. Bueno, pues está muy bien. Multiplicar por 2 el beneficio en 4 años
Es una proeza para toda empresa. Es una proeza. Pero como ha recurrido solo a financiación ajena, los gastos financieros le han reducido enormemente el resultado. Conclusión, ¿qué haríais para corregir esta situación? Comenzar a quitar deuda, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la quitamos? Tratar de bajar las flujos circulantes, aumentar las ventas. Bueno, aumentar las ventas y tratar de bajar el activo circulante, yo os digo, el activo circulante, ya ven, aunque aumentar el activo circulante le ha venido bien. Pensad que casi multiplica por dos el margen bruto. Es que se lo ha comido los intereses, pero el margen bruto lo ha incrementado prácticamente por dos. Con lo cual, a lo mejor reducir el activo circulante no es interesante. Yo, mi recomendación iría por la línea de estudiar cuál es el dividendo, el porcentaje de dividendo que tiene que pagar a los accionistas y hacer una empresa de capital. Hace una empresa de capital, entra dinero en la empresa y la empresa coge ese dinero y lo utiliza para devolver las deudas. Y en ese momento se reduce drásticamente los costes financieros. ¿Va a tener que pagar más dividendos? Sí, pero también es verdad que va a tener mucho más beneficio. ¿Por qué? Porque ha reducido los gastos financieros. ¿Está entendido? No hay, Javier, no hay entenderían las accionistas para incrementar la financiación propia y quitar las deudas, efectivamente. Javier, no hay, o sea, depende de las empresas. O sea, la estructura financiera de la empresa es algo muy personal. No es que merezca la pena, no es que merezca la pena no tener deuda. Hay un equilibrio. Entre las cosas porque a los accionistas tampoco les gusta poner dinero. Ya veremos en otro momento, no sé si es en la siguiente videoconferencia, creo que es en la siguiente videoconferencia en la que vamos a estudiar el apalancamiento financiero. Y eso es algo que a los accionistas les gusta muchísimo. Y el apalancamiento financiero pasa por pedir préstamos. Con lo cual, vamos a tener que llegar a un equilibrio. No es siempre es bueno quitar deuda. No, no siempre es bueno quitar deuda. Depende de nuestra estructura financiera. Depende de si tenemos mucha deuda ya pedida y como consecuencia de eso pagamos muchos intereses, o si tenemos poca deuda pedida y a lo mejor tenemos que pagar demasiados dividendos. Hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio hablaríamos más del riesgo de la empresa. El riesgo de la empresa depende de su estructura. O sea, efectivamente, depende de su estructura. Pero claro, ¿cuál es la estructura óptima? La estructura óptima es aquella en la que la empresa tenga el menor coste por los fondos propios y ajenos. Esa es la estructura financiera óptima. ¿Y cómo llegamos? Pues llegamos a la estructura óptima analizando precisamente esto. Bueno, si resulta que, imaginaros, yo reduzco a la mitad, pongamos que yo reduzco a la mitad mis fondos ajenos, pues casi con total seguridad reduciré mis gastos financieros más de la mitad. ¿De acuerdo? Si ahora tengo 94, bueno, pues, y reduzco a la mitad los fondos ajenos, pues podríamos decir que tendría unos gastos financieros pues, probablemente de 35. No, si de los 30, es decir, que incrementaría mi beneficio en unos 60. Si de los 60 la empresa, o sea, si la empresa deja de pagar al banco como intereses 60 y solo tiene que pagar como dividendo 40,
quiere decir que la empresa se quedaría con 20. Luego, en ese caso, le merecería la pena reducir. En cambio, o sea, le merecería la pena reducir deuda a base de ampliaciones de capital. Obtiene capital de los socios y lo utiliza para reducir deuda y reducir el gasto financiero. Imagínate, en cambio, que para poder hacer esto que digo, para poder reducir en 60 unidades monetarias el gasto financiero, tiene que hacer una ampliación de capital que le va a suponer pagar, a partir de ese momento, 80 unidades más de dividendo. Que bueno, pues entonces no le merece la pena. Es verdad que dejo de pagar a los bancos 60, pero resulta que a los accionistas les voy a tener que pagar 80 por el dinero que me han dejado para reducir la deuda, pues mejor me quedo como estoy, que solo tengo que soltar 60. ¿Está entendido? Repito, no hay una cifra exacta. Depende de las características de cada empresa. Depende del tamaño, depende de su estructura, depende del país en el que se encuentre, depende de muchas cosas. Las provisiones, bueno, me gustaría hacer otro ejercicio. ¿Vais bien de tiempo o vais mal de tiempo? ¿Nos da tiempo a hacer otro? De acuerdo. Pues respondo, me habéis preguntado sobre las provisiones. Las provisiones, vosotros cuando os vais al monte, bueno, no sé si allí se dirá del mismo modo, pero bueno, en España, cuando nos vamos de excursión al monte, pues decimos, me he cogido unas provisiones. Cuando pues, llevamos en la mochila, pues llevamos comida, agua, bocadillo, etcétera, pues hemos cogido unas provisiones para la excursión, ¿de acuerdo? No sé si se dirá exactamente, así. Y esto es un ejemplo que puede parecer un poco tonto, pero nos va a ayudar a entender en qué consisten las provisiones. ¿Por qué nos cogemos unas provisiones? Nos cogemos unas provisiones porque sabemos que cuando vayamos al monte, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que cuando vayamos al monte, en algún momento vamos a tener hambre y vamos a necesitar comer. En algún momento vamos a tener sed y vamos a necesitar beber. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que en el futuro, ese día, en el monte, vamos a necesitar comer, vamos a necesitar beber. Pues con las provisiones contables ocurre exactamente igual. Lo que hacemos es, como, pues de algún modo, es como dotar un fondo, es como guardar, reservar, digamos, una parte del beneficio, porque realmente lo que estamos haciendo es dar un gasto. Cuando damos una provisión es porque esas provisiones que veis ahí, en la cuenta de resultados, es que es un gasto, por lo tanto está reduciendo el beneficio. Es decir, estamos quitando un trozo de beneficio para un gasto que sabemos que vamos a tener que hacer en el futuro. No por si acaso, no, es por un gasto que sabemos que vamos a tener que hacer en el futuro. Por ejemplo, imaginaros que llega a final de año y pues una empresa, un cliente, pues resulta que cae en suspensión de pagos o tiene un proceso concursal, es intervenido y tenemos la sospecha de que ese cliente no nos va a pagar la factura. Pues, ¿qué hacemos? Pues en lugar de esperar a que se confirme, lo que hacemos es quitamos una parte del beneficio y lo guardamos en previsión de que en el futuro lo tengamos que utilizar para compensar esa factura que no nos ha pagado. A 31 de diciembre, imaginaros que tenemos un juicio porque hemos echado a un trabajador y además sabemos que lo hemos echado injustamente, cosa que está muy mal. Pero bueno, lo hemos echado injustamente. Por tanto, sabemos que si nos pone una demanda, la va a ganar. Y resulta que el día 31 nos ha puesto la demanda.
el 31 de diciembre, nos ha puesto la demanda. Sabemos que la va a ganar y por tanto que vamos a tener que pagar una indemnización. Pues cogemos una parte del beneficio, nos lo guardamos para aplicarlo el día de mañana cuando tengamos que pagar la indemnización a nuestro trabajador. ¿Me está entendido? ¿Qué son las provisiones? De acuerdo. Pues el sentido de las provisiones es ese. ¿De acuerdo? Luego hay provisiones de muchos tipos, pero el sentido de las provisiones es lo que os he comentado, es el bocadillo que nos llevamos en la excursión, porque sabemos que en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento vamos a tener hambre. Bien, pues hacemos este segundo ejercicio, dejo unos minutos para que lo podáis ver. Se trata no de una empresa, sino de dos. Entonces, pues mirad un poco qué ha ocurrido, pues, estamos ya no 2 años, no 4 años, sino 2 años, pues mirad qué ha ocurrido en las dos empresas durante los 2 años, cuál es su estructura financiera y lo que hemos visto en la sesión de hoy. ¿Comenzamos a resolverlo? ¿O tenéis un poco más de tiempo? Los fondos propios medios es el importe de los fondos propios de este año más los fondos propios del año pasado partido por 2, dividido entre 2. La media de los fondos propios. Correcto, el promedio. El balance de los dos es muy similar, pero en la cuenta de resultados los gastos financieros de las fondos se ha disparado. Efectivamente.
cuenta Javier que el balance de los dos es muy similar. Pero, eh, pero los gastos financieros de la segunda, de la empresa Y, son muy superiores a los de la empresa X. Eso es verdad. Entonces, vamos a analizar un poco el balance de ambas empresas. El balance de ambas empresas, entre comillas, parece idéntico. El activo y el pasivo de las dos empresas es exactamente igual. 700 en el año 0, 800 en el año 1. Sin embargo, si analizamos más detalladamente el, el pasivo, porque el activo sí que coincide en todos sus aspectos, si analizamos detalladamente el pasivo, vemos que la empresa X es más intensiva que la empresa Y en fondos ajenos, perdón, en fondos propios. Fijaros que los fondos propios de la empresa X son 300 y 400, mientras que los fondos propios de la empresa Y son 100 y 125. En cambio, los fondos ajenos de la empresa X son 400 y 500, mientras que los de la empresa, para los años 0 y 1 respectivamente, en cambio en la empresa Y son 600 y, y casi 700. ¿De acuerdo? Con lo cual, la empresa X es más intensiva en fondos propios que la empresa Y. En cambio, la empresa Y es más intensiva en fondos ajenos que la empresa X. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión inmediata que cabría sacar? Que los gastos financieros de la empresa Y son mayores que los gastos financieros de la empresa X. No tiene por qué ser así. Realmente no tiene por qué ser así. Depende de la actividad, depende de la capacidad de negociación de la empresa, eso también influye mucho, lógicamente. Si alguien es capaz de negociar un buen préstamo a unos intereses más bajos, pues aunque tenga mayor endeudamiento, puede ser que tenga un menor coste financiero. O sea que dependen de muchas cosas, pero con esta estructura financiera, como lo más evidente parece que es que la empresa Y tenga unos costes financieros mayores que los de la empresa X. Y vemos que efectivamente es así. La empresa X tiene un gasto financiero de 10 y 26 para el año 0 y el año 1, mientras que la empresa Y tiene un gasto financiero de 36 y 90 en el año 0 y 1 respectivamente. Con lo cual, efectivamente, la empresa que más fondos ajenos tiene paga más gastos financieros. Efectivamente, la empresa Y paga menos impuestos gracias a sus gastos financieros. Es verdad que para la empresa Y el hecho, eso es lo que comenta Oscar, que paga menos impuestos. ¿Por qué? Porque su beneficio es menor. El BAI tiene siguientes impuestos, en un caso son 82 y 83 y en el otro son 56 y 19, con lo cual la empresa X paga 29 de impuestos sobre la utilidad y en cambio la empresa Y paga 20 y paga 7. Efectivamente, el mayor coste fiscal el mayor coste financiero le supone un ahorro fiscal. Paga menos impuestos. Pero, si os fijáis, el margen de explotación es idéntico en las dos empresas. Es idéntico en las dos empresas. Como consecuencia, bueno, si os fijáis más aún, lo único que cambia en la cuenta de resultados de estas dos empresas son los gastos financieros, los impuestos, los gastos financieros, el BAI, los impuestos, resultado neto, y el payout. ¿Qué es el payout? El payout es el porcentaje de dividendos que
que paga la empresa. ¿De acuerdo? En este caso, el payout, el payout es la cantidad de dividendos que paga la empresa. El payout se calcula como el 10% sobre los fondos propios medios. ¿Qué pasa? Que como la empresa X tiene más fondos propios que la empresa Y, paga un mayor dividendo. Con lo cual, ¿con qué estructura financiera os quedaríais? Pregunto. ¿Qué estructura financiera pensáis que es mejor? Bueno, Javier se ha comprometido y ha dicho ya que la empresa X. ¿Los demás qué decís? Estuardo se quedaría, en cambio, bueno, solo también con la X. Más respuestas, por favor. Dos tarifas a nivel con la empresa X. Bien. Yo efectivamente me quedaría con la empresa, bueno, miento. Yo el primer año me quedaría con la empresa Y. Fijaros, es verdad que la empresa X, perdón, es verdad que la empresa Y tiene un beneficio mucho más bajo que el de la empresa X. Eso es verdad, os lo reconozco. La empresa X tiene un beneficio después de impuestos de 53 y en cambio la empresa Y tiene un beneficio de 36. Pero ¿qué pasa? Que después de esos 53, la empresa X tiene que pagar 30. Con lo cual, al final, de los 53 del resultado neto, al final, ¿con cuánto se va a quedar la empresa X? La empresa X al final se queda con 23. Efectivamente, con 23. En cambio, la empresa Y, después de pagar el dividendo, ¿con cuánto se queda? Efectivamente, se queda con 26. Con lo cual, aunque la empresa X obtiene un mayor beneficio, la empresa X tiene menor coste financiero, al final resulta que no se lo va a quedar la empresa X. Al final resulta que se queda con más dinero la empresa Y. Con lo cual yo, como empresa, si yo fuese la empresa, yo como empresa me quedaría con la estructura financiera de la empresa Y. El año 1, o sea, si el año 01, no. Segundo año, yo me quedaría con la empresa X. ¿Por qué? Porque es verdad que tengo un beneficio de 54, tengo que pagar un dividendo de 35, es decir, me quedo con 20, pero como la empresa ha incrementado tantísimo los fondos ajenos, su coste financiero se ha disparado. Se ha disparado enormemente del primer al segundo año. Con lo cual, se ha reducido muchísimo el, el beneficio. Y aunque solo tengo que pagar 11 de dividendo, pues claro, al final me quedo con uno. ¿Qué sugeriríais? Bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que os acabo de decir? Repito, yo el primer año me quedaría, yo los 2 años me quedaría con la X. El primer año me quedaría con la Y y el segundo año me quedaría con la X. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora hemos detectado un problema, ahora vamos a solucionarlo. Porque ver problemas está muy bien, pero es mucho mejor verlos y además solucionarlos. Pues vamos a solucionar el problema de la empresa Y. ¿Qué haríais en la empresa Y? Efectivamente, yo metería fondos propios para cubrir deuda bajando gastos financieros.
y tener un poco más de margen. Efectivamente, yo incrementaría mis fondos propios con cuidado, a ser posible con beneficios. Aquí en realidad va a dar igual, porque como es un 10% sobre los fondos propios, va a dar igual que sea con beneficio o que sea con accionistas. Porque el dividendo va a ser el mismo, 10% sobre los fondos propios. Con lo cual ahí no te afectaría. El hecho de que fuese por retención de beneficios o por ampliación de capital. Pero en todo caso, incrementaría mis fondos propios, reduciría un poquito la deuda y tendría que pagar algo más de dividendo porque incrementar los fondos propios, pero seguro que se reduciría en mayor proporción mis gastos financieros. Con lo cual, al final, el dinero que se quedaría en la empresa ahí seguiría también mayor que lo que se quedaría en la empresa X. Y enlazo con una pregunta que me hacíais antes, yo creo que era Javier, acerca de cuál es la proporción la proporción ideal. Bueno, como ves, no hay una proporción ideal, depende de muchos factores, depende de muchas cosas. Aquí tenemos dos empresas con una estructura muy diferente, pero aparentemente todo muy similar. Piensa que el activo y el pasivo coincide completamente y la cuenta de resultados es idéntica, excepto por los beneficios, los intereses, o sea, el gasto financiero, los beneficios y el dividendo. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es aquello que maximice la cantidad de dinero que al final, después de pagar el dividendo, que al final se queda en la empresa. Esa es la cantidad, esa es la opción. Pero hay que analizar cada empresa para saber qué tenemos que hacer. Si incrementar deuda, si incrementar fondos ajenos, si tenemos que llevar a cabo una inversión donde acudir, pues tenemos que ver ese tipo de cosas. Si subimos, si necesitamos a fondos, si tenemos que pedir, si necesitamos dinero para llevar a cabo una inversión, pues tenemos que plantearnos recurrir a fondos ajenos, a fondos propios, en función de lo que acabamos de ver. El dinero que al final la empresa se va a quedar después de repartir el dividendo. ¿Estamos todos de acuerdo? Y a la empresa X, ¿crees interesante hacer un poco para mejorar el margen bruto? Podría ser, podría ser. Lo que pasa es que es verdad que cuando el problema de la ventaja de incrementar fondos propios es que uno puede coger los fondos propios y quitar deuda. Pero lo que uno no puede hacer es coger fondos ajenos y quitar fondos propios, porque no se los va a dar a los accionistas. Podría ser una reducción de capital, pero bueno, eso es un tema ya como mucho más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, y en la empresa X, ¿crees interesante financiar un poco para mejorar el margen bruto? En la empresa X, si no hay ningún otro cambio, no se puede hacer nada. Ahora, si a la empresa X se le plantea la posibilidad de llevar a cabo una inversión, sin lugar a dudas, pediría un préstamo, no haría una inversión de capital. Expansión, efectivamente, inversión. Si a la empresa X le surge la oportunidad de llevar a cabo una inversión en activo, una inversión porque va a expansionar sus mercados, pues entonces sí, recurriría a fondos ajenos. Pero si no tiene una oportunidad en la que invertir esos fondos ajenos, yo no haría nada más. ¿De acuerdo? ¿Está entendido, Javier? Perfecto. ¿Alguna otra duda? De nada. ¿Alguna otra duda? Les ejemplos, explicamos estos dos conceptos. Eh, o sea, os puedo enviar, pero la semana que viene vamos a trabajar también estos conceptos.
¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es la estructura financiera, etcétera. Si después de la semana próxima no has tenido suficiente, me dices y yo te envío los que quieras. Pero creo que es preferible que te cuentes en la semana próxima. ¿Qué papel juegan, pregunta Oscar, qué papel juegan el número de acciones en ambas empresas? Bueno, el número como tal no juega ningún papel. Lo importante es el capital total. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que sabemos es que, bueno, en realidad tampoco sabemos cuál es el capital de las empresas. Porque a lo mejor el capital de las... Solo sabemos que los fondos propios son 300 y 400 para la X y 100 y 125 para la Y. Pero esos fondos propios puede que ambas empresas tengan el mismo capital y que la empresa X haya retenido más beneficios. Y por eso se han incrementado los fondos propios. Entonces ahora mismo, con este ejemplo en concreto, no sabemos exactamente quién tiene más capital. Sabemos quién tiene más fondos propios, pero no quién tiene más capital. Entonces, el papel no lo juega tanto el número de acciones ni el importe del capital como el importe total de los fondos propios. Javier, o sea, en el foro, bueno, aparte que tenéis documentación, no sé si habéis visto la documentación de apoyo, pero bueno, hay una documentación de apoyo bastante extensa. No sé si habéis tenido oportunidad de examinarla. Y en todo caso, bueno, por supuesto, lo que necesitéis me vais diciendo, pero eso que me dices de algún listado inglés-español con conceptos para irnos familiarizando, sí que me gustaría saber más exactamente a qué te refieres. O sea, lo que quieres es tener un documento de referencia que te permita saber lo que en español se llama fondos propios, cómo se llama en inglés. Vale. Perfecto, pues perfecto. Yo me lo anoto, me lo anoto y, y os busco un documento con equivalencias en inglés y en español. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que finalicemos la videoconferencia de hoy? El porcentaje de dividendos lo determina el porcentaje de dividendos lo determina la Junta de Accionistas a propuesta del directorio. El directorio, el responsable de hacer la contabilidad es el directorio. Entonces, cuando el directorio ha terminado de hacer la contabilidad, se la presenta a la Junta. Entonces le dice, esta es la contabilidad que hemos preparado para que la aprobéis, Junta de Accionistas, si estáis de acuerdo con esta contabilidad, la aprobáis, y os proponemos que de este beneficio, pues no se reparta nada, o se reparta el 25%, o se reparta el 50%, o se reparta todo. ¿De acuerdo? Y el directorio propone. Y luego la Junta, pues dice, bueno, pues mira, efectivamente, vamos a hacerte caso y vamos a repartir el 25%, o mira, tú nos dices que repartamos el 25%, pero queremos repartir el 50%. ¿De acuerdo? La manera de funcionar es esa. El directorio, el consejo de administración, los administradores, son los encargados de hacer la contabilidad. Se la presentan a la Junta de Accionistas para que la Junta de Accionistas la apruebe y junto con la contabilidad le hacen una propuesta de reparto de dividendos. Y la Junta la aprueba o no. De acuerdo. Bueno, pues simplemente, para la semana próxima también la manera de funcionar va a ser,
os leéis la documentación, habrá unos foros y en esos foros habrá un ejercicio, un PDF con un ejercicio. Entonces se trata de que analicéis, tenéis que empezar ya a analizar estados financieros, un poco lo que he hecho yo, pues en la sesión de hoy. Bueno, pues ver, pues como hay más financiación ajena que propia, casi con otra seguridad, los gastos financieros serán más elevados. Como ha hecho un esfuerzo en incrementar el activo circulante, probablemente haya incrementado más que en bruto, porque habrá conseguido mejores precios de compra de materias primas. Relacionar unas partidas con otras. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer la semana próxima, para que el día de mañana, cuando os entreguen los estados financieros de vuestras empresas, sepáis interpretarlos. Y termino. La manera de funciona va a ser, os leéis entendiendo la documentación de apoyo, la documentación teórica, y ya cuando entendáis los conceptos, con esa documentación vais al foro. Y dentro del foro veréis el PDF, donde tendréis que analizar una serie de partidas y de estados financieros. Ese análisis lo tenéis que copiar en el foro. Y además es copiar el análisis. El análisis lo tenéis que escribir en el foro. No tenéis que subir un archivo al foro. O sea, archivos al foro los subo solo yo. Vosotros lo que tenéis que hacer es escribir los comentarios directamente en el foro. ¿De acuerdo? E incluso podéis comentar también lo de vuestros compañeros. Sobre lo que ¿de acuerdo? Vosotros tenéis que poner vuestros comentarios. ¿Qué entendéis de esos estados financieros? ¿Qué información habéis sacado? ¿Qué pensáis que ha ocurrido en la empresa durante ese año? ¿Por qué hay esos cambios? Todo eso lo tenéis que volcar en el foro. Lo escribís. No en un archivo que subáis al foro, no. Lo escribís en el foro. ¿Está entendido? De acuerdo. Pues si no hay ninguna duda más, lo dejamos aquí entonces. Daros las gracias por vuestra atención y sobre todo por vuestra paciencia, por haber estado esperando a que consiguiera llegar. Muchas gracias.